Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper y Ben. Este canal trata sobre historias reales y disparatadas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. La tubería de cobre me presionaba el omóplato como una fría acusación mientras trabajaba bajo el fregadero de la cocina, instalando la nueva válvula de cierre que completaría nuestro proyecto de renovación de un mes. Las encimeras de mármol italiano brillaban sobre mí, reflejando la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas que yo mismo había reemplazado. Cada centímetro de esta cocina llevaba mis huellas. Desde los gabinetes a medida que construí mi taller hasta el salpicadero de azulejos de metro que coloqué a mano. Me llamo David Faiburn y soy lo que podríamos llamar un contratista renacentista. Empecé como contador público hace 15 años, pero descubrí que prefería construir cosas duraderas a manejar papeles sin importancia. Actualmente, dirijo Faiburn Construcción, especializada en obras residenciales de alta gama para personas que aprecian la artesanía. No se me escapó la ironía de que mi experiencia financiera me convirtiera en el único contratista de la ciudad que realmente entendía de márgenes de beneficio e impuestos. Implicaciones. La puerta principal se abrió con su chirrido familiar, otro elemento en mi interminable lista de cosas por hacer. La voz de mi esposa Laura llegó a la cocina, seguida del fuerte taconeo que reconocí como el de su hermana Rachel. «David sigue trabajando en ese fregadero», dijo Laura, con ese tono particular que usaba al hablar de mis proyectos. Algo entre el orgullo y la impaciencia. Lleva semanas obsesionado con cada detalle. Sonreí para mí misma, ajustando la llave inglesa. Obsesionarse era su palabra para el perfeccionismo. Pero después de 12 años de matrimonio, había aprendido a traducir el vocabulario de Laura. Ella apreciaba los resultados, aunque cuestionara el proceso. «Siempre tuviste suerte de encontrar a alguien tan hábil», respondió Rachel con la voz más cercana. Oí el refrigerador abierto, seguido del tintineo de copas de vino al ser sacadas del armario sobre mi cabeza. Por suerte, esa era la forma en que Rachel reducía nuestra relación a la casualidad en lugar de reconocer que Laura y yo habíamos construido algo sólido juntas. Rachel siempre había visto el matrimonio como una transacción más que como una sociedad, lo que probablemente explicaba sus 3 divorcios. La botella de vino se abrió con un suave chasquido y oí cómo se vertía el líquido. El vino de los martes por la tarde no era inusual para Laura. Trabajaba en ventas farmacéuticas y a menudo agasajaba a los clientes con almuerzos líquidos que se convertían en tardes líquidas. Su territorio abarcaba la mitad de Texas y sus cheques de comisión reflejaban su éxito. Así que Rachel dijo, bajando la voz a lo que probablemente creyó un susurro. «¿Le has dicho que te mudas el mes que viene?» Mi llave inglesa se congeló mitad de giro. «Ni hablar», Laura respondió sin dudarlo. «Primero necesito asegurar mi ascenso, luego encargarme de la mitad de las cuentas. El momento tiene que ser perfecto». La tubería de cobre de repente se sintió como hielo contra mi cuello. Me obligué a permanecer completamente quieta, controlando mi respiración como si. Aprendí durante mi breve paso por la reserva del ejército hace 20 años. El armario estaba abarrotado, con las rodillas pegadas a la pared del fondo. Pero nunca había estado tan agradecida por la incómoda posición que me mantenía oculta. «Pero David no es tonto», continuó Rachel. «Él maneja todas tus finanzas, ¿verdad? No se dará cuenta si empiezas a mover dinero». Laura se rió, un sonido que había oído miles de veces, pero nunca como este, calculando casi como un carnívoro. «Eso es lo bueno. Confía plenamente en mí. Además, no me refiero a nuestras cuentas conjuntas. Me refiero a las cuentas de clientes que gestiono en el trabajo. Cuando me asciendan a gerente regional, tendré acceso a todo el territorio suroeste. Puedo transferir a mis mejores clientes a una nueva empresa y llevármelos conmigo cuando me vaya». «Eso es genial», dijo Rachel con genuina admiración en la voz. «¿Pero qué hay de la casa? Ustedes dos construyeron este lugar juntos». «Lo construimos con mi dinero», corrigió Laura bruscamente. «Mis comisiones pagaron la mayor parte de los costos de construcción. David contribuyó con su trabajo, pero el trabajo no equivale a propiedad en un tribunal de divorcio. Mi abogado dice que debería poder reclamar al menos el 60% del valor de la propiedad». La llave inglesa que tenía en la mano se me había vuelto resbaladiza por el sudor. Ajusté la presión, luchando contra el impulso de salir a rastras de debajo del fregadero y confrontarlos de inmediato. Pero algo, tal vez mi formación como contadora pública, tal vez solo instinto de supervivencia, me mantuvo congelada en mi sitio, escuchando. «¿Y la custodia?», preguntó Rachel. «Beth y Hania adoran a David. Tienen 12 y 10 años», dijo Laura con desdén.
Ya se adaptarán. Además, David viaja constantemente por trabajo. Puedo argumentar que soy la madre más estable. De todos modos, los tribunales suelen favorecer a las madres. Pensé en mis hijas, probablemente arriba haciendo la tarea ahora mismo, confiando en que el matrimonio de sus padres era tan sólido como la casa que habíamos construido a su alrededor. Beth, mi seria hija de 12 años, que me ayudaba en el taller todos los fines de semana, aprendiendo a usar herramientas eléctricas con la misma precisión que aplicaba en sus deberes de matemáticas. Janie, de 10 años y aún lo suficientemente joven como para creer que las familias permanecen unidas para siempre. La entrevista de ascenso es el próximo viernes, continuó Laura. Una vez que eso esté decidido, presentaré los papeles. David se sorprenderá. ¿Todavía cree que estamos planeando ese viaje de aniversario a Italia la próxima primavera? Rió Rachel. Lo has pensado todo. ¿Y su reacción? David no es de los que se dejan llevar por la corriente. ¿Qué va a hacer? La voz de Laura tenía una petulancia que me hizo apretar la mandíbula. Es contratista, no abogado. Contratará a un abogado local que le dirá que sea razonable y que lo reparta todo al 50%. Para cuando entienda lo que pasa, yo estaré en mi nuevo puesto, en mi nuevo territorio, y él tendrá suerte de conservar el taller. El taller, mi santuario, donde pasé incontables horas construyendo muebles, reparando proyectos de vecinos y enseñándoles a mis hijas que trabajar con las manos era tan valioso como trabajar con la mente. El espacio donde creé cada pieza a medida de esta casa, desde la mesa del comedor hasta las estanterías empotradas del salón. Deberías ver su cara cuando habla de ese estúpido taller, continuó Laura. Actúa como si fuera una especie de templo. Perderlo lo eliminaría. Pero eso es lo que pasa cuando te casas con alguien más ambicioso que tú. Ya había oído suficiente, más que suficiente, pero me obligué a quedarme quieta. Como siguieron discutiendo sobre logística, cuándo entregarlos, documentos, qué abogado contratar, cómo manejar las consecuencias sociales en nuestro vecindario tan unido. Hablaron de desmantelar mi vida con la misma eficiencia despreocupada con la que la mayoría de la gente planea una cena. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Rachel anunció que tenía que irse a la peluquería. Escuché sus despedidas, la puerta principal al cerrarse, los tacones de Laura resonando sobre el piso de madera que había restaurado el verano pasado. Solo cuando oí su auto salir de la entrada, finalmente salí de debajo del fregadero. Me senté en el piso de la cocina un largo rato, mirando el gabinete que acababa de reparar. La ironía era abrumadora. Había pasado el último mes perfeccionando cada detalle de esta renovación de la cocina, creando un espacio donde Laura pudiera recibir clientes y organizar cenas, sin sospechar nunca que planeaba llevárselo todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Laura corriendo al supermercado. Cena a las 7. Te quiero, te quiero. Las palabras que habían anclado nuestro matrimonio durante 12 años ahora se revelaban como una mentira o una broma cruel. Me puse de pie lentamente. Las rodillas protestaban por la posición apretada. La cocina se veía perfecta, digna de una revista, incluso el tipo de espacio que quedaría perfecto en una foto para una propiedad inmobiliaria. Caminando hacia mi taller, saqué un bloc amarillo y comencé a escribir. No fue una diatriba furiosa ni un arrebato emocional, sino una lista metódica. Si Laura quería jugar con nuestras finanzas y el futuro de nuestra familia, se había equivocado de oponente. Después de todo, había olvidado un detalle crucial sobre su hábil esposo. Yo no era solo un contratista que entendía de dinero. Era un contador público certificado que era muy bueno con las herramientas. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30 como siempre, preparé café y repasé las notas que había escrito la noche anterior. Laura dormía plácidamente a mi lado, con su cabello rubio extendido sobre la almohada, exactamente igual que la mujer de la que me enamoré 13 años atrás. La mujer que apoyó mi cambio de carrera de contabilidad a construcción, que celebró cada proyecto exitoso, que estuvo a mi lado en innumerables barbacoas del barrio, presentándome como mi brillante esposo, capaz de construir cualquier cosa. Al parecer, todo mentiras. Pero mientras la observaba dormir, me di cuenta de algo importante. Tenía 5 días para prepararme antes de su entrevista de ascenso. 5 días para asegurarme de que, cuando el plan cuidadosamente orquestado de Laura se desarrollara, descubriera que su estúpido marido contratista le había llevado varias mudanzas de ventaja desde el principio. Me vestí en silencio y bajé a preparar el desayuno. Los martes por la mañana significaban panqueques, una tradición que había empezado cuando las niñas eran pequeñas. Beth apareció primero,
ya vestida para la escuela, con el pelo oscuro recogido en la práctica coleta que prefería. «Buenos días, papá», dijo, deslizándose en uno de los taburetes que había construido para la isla de la cocina. «Mamá dijo que arreglaste el fregadero ayer». «Listo», respondí, volteando los panqueques con más cuidado del habitual. Todo se sentía diferente ahora, más nítido de alguna manera. Se acabaron las gotas. Janie bajó las escaleras dando saltos, con calcetines desparejados y una sonrisa que podría animar a todo el vecindario. «Panqueques, eres el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo». Palabras que te impactaban de forma diferente cuando sabías que alguien planeaba limitar tu acceso a las personas que más importaban. Laura apareció 20 minutos después, perfectamente vestida para otro día de ventas de productos farmacéuticos. Me besó en la mejilla y se sirvió café en la taza térmica que le había regalado la Navidad pasada. «La cocina se ve increíble», dijo, observando la renovación terminada. «Esta vez sí que te superaste». «Gracias», respondí, observándola atentamente. Sin culpa, sin vacilación, sin rastro de que hubiera pasado la tarde anterior planeando mi destrucción. Quería que fuera perfecta. «Es perfecta», dijo, mirando su teléfono. «Tengo reuniones con clientes todo el día, pero debería estar en casa a las 6. ¿Puedes encargarte de la cena?» «Por supuesto. Llevo 5 años preparándome la cena casi todas las noches, desde que Laura expandió su territorio y se intensificó su agenda de viajes». «¿Algo especial que quieras?», dijo, despidiéndose con un beso. La misma rutina que habíamos seguido durante años, solo que ahora sabía que era pura actuación. Después de que las niñas se fueran a la escuela y Laura se fuera en coche, llamé a mi oficina y le dije a mi jefe de proyecto que trabajaría desde casa el resto de la semana. Luego me instalé en mi taller con una taza de café y comencé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue para Janet Morrison, nuestra contadora. Janet se había encargado de nuestros impuestos durante 8 años y conocía nuestra situación financiera mejor que nadie. «David, ¿cómo va la reforma de la cocina?» «Terminé ayer», dije. «Janet, necesito preguntarte algo confidencial. Hipotéticamente, si alguien quisiera proteger sus bienes antes de un posible divorcio, ¿cuál sería la mejor estrategia?» La línea se quedó en silencio por un momento. «David, ¿está todo bien?» «Solo estoy explorando opciones», dije con cuidado. «Hipotéticamente». «Bueno, hipotéticamente», dijo Janet, «la clave sería documentar los bienes separados frente a los bienes conyugales. Si uno de los cónyuges contribuyó significativamente más a las compras importantes, eso podría ser relevante. Además, cualquier activo mantenido en fideicomiso antes del matrimonio normalmente seguiría siendo propiedad separada». «¿Y qué pasa con los activos empresariales?» Si alguien era dueño de una empresa constructora, por ejemplo, los activos empresariales adquiridos durante el matrimonio generalmente se consideran bienes conyugales. Pero si uno de los cónyuges construyó el negocio con su propio trabajo y experiencia, mientras que el otro siguió una carrera profesional independiente, eso podría afectar la división. La documentación sería crucial. Pasé 20 minutos tomando notas, aprendiendo sobre estrategias de protección de activos que nunca había considerado. Janet no me preguntó por qué de repente me interesaba el derecho del divorcio y no le di la información. La segunda llamada fue para Mike Harrison, un abogado que había gestionado varias transacciones inmobiliarias para mi empresa. Mike y yo habíamos jugado al póker juntos durante 6 años, y confiaba en su discreción. «David, me alegra saber de ti». «¿Qué pasa, Mike?» «Necesito asesoramiento legal». «Confidencialmente». «Vaya, si alguien descubriera que su cónyuge planeaba solicitar el divorcio e intentar reclamar bienes a los que no había contribuido, ¿cuál sería la mejor estrategia defensiva?» Mike silbó suavemente. «Maldita sea, David. Lamento oír esto. ¿Es Laura? ¿Podemos mantener esto hipotético por ahora?» «Claro. Hipotéticamente, la clave sería la documentación y el tiempo. Si puedes demostrar contribuciones separadas a bienes importantes, eso ayuda. Si puedes demostrar que tu cónyuge planeaba cometer fraude, por ejemplo, robando cuentas de clientes de su empleador, eso podría afectar significativamente la división. ¿Y la custodia? Los tribunales de Texas se centran en el interés superior de los niños. La estabilidad, la participación en sus vidas, el carácter moral, todo eso importa. Si uno de los padres planeaba desarraigar la vida de los niños solo por lucro, eso no se vería bien. Pasé otros 30 minutos aprendiendo sobre estrategias de divorcio, tomando notas como si me estuviera preparando para el examen más importante de mi vida,
que en cierto modo era así. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número principal de Pinnacle Pharmaceuticals, la empresa para la que trabajaba Laura. Pinnacle Pharmaceuticals. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Recursos humanos. Por favor. Necesito hablar con alguien para denunciar una posible infracción ética. La transferencia tardó 2 minutos. Cuando contestó el representante de recursos humanos, respiré hondo. Me gustaría denunciar un posible conflicto de intereses que involucra a uno de sus gerentes de ventas. Tengo motivos para creer que Laura Fairburn planea usar su puesto para robar cuentas de clientes para un competidor. ¿Puede proporcionar más detalles sobre esta acusación? Actualmente está siendo considerada para un ascenso a gerente regional. Si recibe ese ascenso, planea tomar información confidencial de clientes para una nueva empresa. Ayer la escuché hablar de este plan. ¿Está dispuesto a declarar? Sí, pero prefiero permanecer en el anonimato si es posible. Se trata de mi esposa. La conversación duró 15 minutos. Al final, proporcioné suficiente información para iniciar una investigación interna. El representante de recursos humanos me aseguró que todas las decisiones de ascenso quedarían congeladas a la espera del resultado de la investigación. El cronograma cuidadosamente planificado de Laura acababa de toparse con su primer obstáculo. Pasé el resto del día revisando nuestros registros financieros, documentando cada contribución que había hecho nuestros principales activos. Los costos de construcción de la casa, pagados con las comisiones de Laura, pero construidos con mi trabajo y experiencia. El taller, construido íntegramente con un terreno que habíamos comprado juntos, que yo mismo tenía a mano. Los fondos universitarios de la chica, que había administrado y aumentado mediante cuidadosas estrategias de inversión. Cuando Laura llegó a casa esa noche, yo estaba cocinando la cena y tarareando la radio. Parecía cansada, pero satisfecha consigo misma. «Buenos días», le pregunté, removiendo la salsa para la pasta. «Muy bien. Creo que la entrevista de ascenso va a ir bien. El viernes». «Eso espero», dije, con una sinceridad que ella no podía entender. «Te mereces todo lo que te espera». Sonrió y me besó en la mejilla. «Eres el mejor esposo del mundo». El mejor esposo del mundo, igual que Hanie fue el mejor padre del mundo. Es curioso cómo quienes planean traicionarte siempre parecen usar superlativos. El jueves por la mañana se rompió el cimiento de Laura. Bajó las escaleras con cara de confusión, mirando su teléfono repetidamente. «¿Todo bien?», pregunté, sirviéndole café en su termo. «Es raro», dijo, frunciendo el ceño a la pantalla. «Acabo de recibir una llamada de recursos humanos. Quieren reunirse conmigo esta tarde para mi entrevista de ascenso. Dijeron que primero hay algunas preguntas que deben abordar». Hice los típicos ruidos de preocupación de un esposo mientras celebraba por dentro. La investigación había avanzado más rápido de lo esperado. «Seguro que es solo rutina», dije. «Quizás quieran hablar de tus planes de expansión territorial». «Quizás», pero no parecía convencida. Después de que Laura se fuera a trabajar, me concentré en la segunda fase de mi estrategia defensiva. Conduje hasta el First National Bank, donde manteníamos nuestras cuentas durante 8 años y solicitó una reunión con el gerente de la sucursal. «Señor Fairburn, me alegra verte. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?» «Necesito reestructurar algunas de nuestras cuentas», dije, deslizando una carpeta por su escritorio. «Quiero establecer un fideicomiso revocable para nuestros principales activos con disposiciones específicas para la protección de activos». El proceso tardó 3 horas. Pero para cuando salí del banco, la escritura de la casa se había transferido al Fairburn Family Trust conmigo como fideicomisario principal. Nuestra cuenta de ahorros conjunta se había reestructurado para requerir ambas firmas para retiros superiores a $500. Los fondos universitarios de la niña se habían transferido a fideicomisos educativos que no se podían tocar en un proceso de divorcio. Todo completamente legal, todo debidamente documentado, todo diseñado para proteger lo que había trabajado 12 años para construir. Mi teléfono sonó mientras conducía a casa. El nombre de Laura apareció en la pantalla. «David, ¿puedes hablar?» «Claro. ¿Qué pasa?» La reunión con recursos humanos fue... Hizo una pausa y pude notar el estrés en su voz. «Están investigando algún tipo de queja de ética. Alguien me informó que planeo robar cuentas de clientes». «¡Qué ridículo!», dije, poniendo la dosis justa de indignación en mi voz. «¿Quién haría semejante acusación?» «No me lo dirán. Es anónimo. Pero, David, han congelado mi ascenso a la espera de la investigación.
Esto podría arruinarlo todo. Todo. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Estoy seguro de que saldrá bien. Dije, eres uno de sus mejores intérpretes. Conocen tu carácter. Eso espero. Es que no puedo creer que alguien intentara sabotear mi carrera de esta manera. La ironía era casi abrumadora. Laura estaba molesta porque alguien saboteaba su carrera mientras ella planeaba sabotear a toda nuestra familia. Saldremos de esto, dije. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Gracias, dijo, y por un momento sonó como la mujer con la que me había casado. Te quiero, David. Yo también te quiero, respondí. Y, sorprendentemente, una parte de mí seguía hablando en serio. Esa noche, Laura estuvo callada durante la cena. Las chicas charlaban sobre proyectos escolares y planes para el fin de semana, pero Laura apenas participaba. No dejaba de mirar su teléfono como si esperara noticias que lo arreglaran todo. Después de que las niñas subieran a hacer la tarea, Laura se sirvió una copa grande de vino y se sentó a mi lado en el sofá. David, necesito preguntarte algo. Se me aceleró el pulso. ¿Qué piensas? Si algo le pasara a mi trabajo, si esta investigación saliera mal, ¿estaríamos bien económicamente? Fingí considerar la pregunta. Estaríamos justos, pero nos las arreglaríamos. La construcción va bien y tenemos ahorros. ¿Por qué? No dejaba de pensar en todo lo que habíamos construido juntos. Esta casa, nuestra vida, el futuro de la chica. No soportaba perder nada. No tenía ni idea de lo proféticas que eran sus palabras. No perderemos nada, dije, rodeándola con el brazo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Se apoyó en mí y por un instante recordé por qué me había enamorado de ella. Antes de que la ambición la consumiera, antes de que empezaran las mentiras, Laura había sido mi compañera en toda la extensión de la palabra. Soñábamos juntas, planeábamos juntas, construíamos una vida juntas. Pero la gente cambia, y a veces, cuando cambia, revela quiénes eran en realidad desde el principio. Llegó la mañana del viernes, gris y lluviosa, acorde con el estado de ánimo de Laura. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras. Me quedé a su lado, completamente despierta, pensando en lo que me depararía el día. No sé si debería ir siquiera a esta entrevista, dijo, mirándose fijamente en el espejo del baño. ¿Cómo puedo hacer una entrevista para un ascenso mientras me están investigando? Tienes que intentarlo, dije. Demuéstrales que confías en tu integridad. Asintió, pero le temblaban las manos al maquillarse. La mujer que se había enfrentado a clientes hostiles y dominado las reuniones de ventas se estaba desmoronando porque alguien había alterado sus planes cuidadosamente trazados. Después de que se fuera, llamé a Mike Harrison. David, ¿cómo lo llevas? Mejor de lo esperado. Necesito preguntarte sobre el tiempo. Si alguien solicitara el divorcio mientras su cónyuge está siendo investigado por violaciones a la ética laboral, ¿cómo afectaría eso al proceso? Sería muy malo para el cónyuge investigado, dijo Mickey inmediatamente. A los tribunales no les gusta que una de las partes se enfrenta a posibles cargos penales o sanciones profesionales. Demuestra falta de juicio y de carácter moral. ¿Y si la investigación revelara que el cónyuge había planeado cometer fraude? Eso sería devastador en un proceso de divorcio. El tribunal lo consideraría una prueba de deshonestidad e irresponsabilidad financiera. Podría afectarlo todo: la división de bienes, la custodia, incluso la manutención conyugal. Hipotéticamente, ¿cuándo sería el mejor momento para presentar los documentos? Justo después de que concluya la investigación, suponiendo que le vaya mal a su esposa. El momento demostraría que está respondiendo a información recién descubierta sobre su carácter. Pasé la mañana preparando documentos que esperaba no tener que usar nunca. Papeles de divorcio, inventarios de bienes, solicitudes de custodia, toda la munición legal necesaria para protegerme a mí y a mis hijas de la traición de Laura. A las 3 sonó mi teléfono. El nombre de Laura en la pantalla. David, necesito que vengas a recogerme. ¿Qué pasó? Me despidieron. Su voz era plana, sin emoción. La investigación encontró evidencia de que planeaba violar mi acuerdo de no competencia. Me despidieron de inmediato. Voy de camino. Encontré a Laura sentada en el estacionamiento de Pinnacle Pharmaceuticals, luciendo más pequeña de lo que la había visto en años. Ella se subió a mi camioneta sin hablar, con la mirada fija al frente mientras conducía a casa. ¿Cómo encontraron pruebas?, preguntó finalmente. No lo sé, dije con sinceridad. Solo reporté lo que escuché. No presenté ninguna prueba física. Alguien me grabó,
dijo en voz baja. Tenían un audio mío hablando de cuentas de clientes con Rachel. Alguien estaba escuchando nuestra conversación privada. Apreté el volante con fuerza. Estaba más cerca de la verdad de lo que creía. ¿Quién haría algo así? No lo sé, dijo, pero lo averiguaré. Y cuando lo haga, los destruiré. La mujer sentada a mi lado era una desconocida. La mujer con la que me casé no habría hablado de destruir a la gente. Pero claro, la mujer con la que me casé no habría planeado robarle a su jefe y abandonar a su familia. Condujimos a casa en silencio, ambos absortos en nuestros pensamientos. Laura probablemente estaba planeando su próximo paso, tratando de salvar su carrera y sus planes. Yo estaba planeando algo completamente diferente. Ese fin de semana, todo se vino abajo. Laura pasó la mañana del sábado al teléfono con abogados laborales, intentando encontrar a alguien que la ayudara. Su lucha contra la decisión de Pinnacle había transformado nuestro dormitorio en una sala de guerra con documentos legales esparcidos por la cama y su portátil abierto a páginas web de búsqueda de empleo. No pueden despedirme simplemente por una denuncia anónima, dijo, paseándose de un lado a otro mientras hablaba con su tercer abogado del día. Tiene que haber un proceso justo. Yo estaba en el taller, aparentemente organizando herramientas, pero en realidad escuchaba cada palabra a través del monitor de bebé que había instalado años atrás, cuando Janie tenía miedo de dormir sola. El receptor del monitor estaba en mi mesa de trabajo, transmitiendo las conversaciones cada vez más desesperadas de Laura. ¿Qué quieres decir con empleo voluntad? Llevo 8 años en esta empresa. Al parecer, la respuesta del abogado no fue lo que ella quería oír. La voz de Laura se elevó hasta casi gritar. Encuéntrame algo. No me importa lo que cueste. El domingo por la noche había hablado con 6 abogados y había recibido el mismo mensaje de todos. Pinnacle había actuado dentro de sus derechos y ella no tenía ningún recurso legal. Fue entonces cuando llamó a Rachel. «Necesito que vengas», dijo Laura por teléfono. «Tenemos que hablar sobre acelerar nuestro cronograma». Leía cuentos a Janie antes de dormir cuando llegó Rachel. Después de arropar a mi hija, me acomodé en lo alto de las escaleras para poder oír su conversación en la sala de estar de abajo. «Esto es un desastre», dijo Laura. «Sin el ascenso, no puedo acceder a las cuentas de los clientes, y sin trabajo, no puedo mantenerme durante un divorcio». «Quizás deberías reconsiderarlo», dijo Rachel. «David es un buen tipo. Te apoyará mientras buscas otro trabajo». «No lo entiendes», espetó Laura. «No se trata de encontrar otro trabajo. Alguien saboteó mi carrera deliberadamente. Alguien que sabía de nuestros planes. ¿Crees que David lo sabe?» La pregunta quedó en el aire un buen rato. «No veo cómo podría», dijo Laura finalmente. «Pero el momento es demasiado oportuno. Justo antes de mi entrevista de ascenso, justo cuando todo estaba tomando forma». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a confrontarlo esta noche. Si David sabe algo, tengo que averiguar cuánto». Se me heló la sangre. Había estado preparada para muchos escenarios, pero no para que Laura sospechara de mí tan rápido. Escuché pasos en las escaleras y rápidamente me moví hacia nuestro entré en el dormitorio, cogiendo un libro y acomodándome en el sillón junto a la ventana. Laura apareció a la puerta con una expresión indescifrable. «David, tenemos que hablar». «Claro», dije, cerrando el libro. «¿Qué piensas?» Se sentó en el borde de la cama, observándome la cara. «He estado pensando en el momento oportuno de esta investigación. Es muy conveniente que alguien me denunciara justo antes de mi ascenso». «¿Conveniente en qué sentido?» Alguien que conociera mis planes profesionales habría sabido que el ascenso era crucial. Alguien que quisiera hacerme daño habría sabido exactamente cuándo atacar. La miré fijamente a los ojos. «¿Qué insinúas?» «Insinúo que alguien cercano me traicionó. Alguien que tenía acceso a información privada». «Laura, estás disgustada y buscas a alguien a quien culpar. Pero quizá deberías considerar que tus propias acciones crearon esta situación». Sus ojos brillaron. ¿Mis propias acciones? ¿Qué acciones? Este era el momento. Podía seguir fingiendo o podía acabar con la farsa. Elegí la honestidad. «Las acciones que comentaste con Rachel el martes pasado por la tarde en la cocina, mientras yo arreglaba el fregadero». El color desapareció del rostro de Laura. Porque varios segundos, ella no habló. «Estabas escuchando. Yo estaba trabajando. Estabas conspirando. Hay una diferencia». Se levantó lentamente, con las manos apretadas en puños. «Hijo de bruja, destruiste mi carrera. Protegí a mi familia», dije con calma.
Hay una diferencia. Tu familia. Soy tu familia. No según la conversación que escuché. Según esa conversación, planeabas robarle a tu empleador, divorciarte de mí, tomar la mitad de nuestros bienes y limitar mi acceso a mis hijas. Eso no suena a comportamiento familiar. La compostura de Laura finalmente se quebró. No tenías derecho a interferir en mi vida. Tenía todo el derecho a protegerme a mí misma y a mis hijos de tus mentiras. ¿Mis mentiras? Tú eres el que ha estado mintiendo, actuando como el esposo perfecto mientras saboteabas todo por lo que trabajaba. Me puse de pie y algo en mi expresión debió advertirla porque dio un paso atrás. Todo por lo que trabajaste se construyó sobre una base de traición, dije en voz baja. Planeabas destruir nuestro matrimonio, robarle a tu jefe y usar a nuestros hijos como peones en tu plan. Simplemente me aseguré de que cuando apretaras el gatillo, la herramienta, te estaría señalando a ti en lugar de nosotros. ¿Nosotros? Ya no hay nosotros. No lo ha habido en meses. Entonces acordamos algo. Las palabras se nos clavaron como una espada. El rostro de Laura recorrió una serie de expresiones. Rabia, dolor, cálculo y, finalmente, fría determinación. Bien, dijo. Si así es como quieres jugar, entonces juguemos. Quiero el divorcio, David. Quiero la mitad de todo lo que hemos construido y quiero la custodia principal de las niñas. Casi sonreí. Puedes intentarlo. Inténtalo. No tengo por qué intentarlo. Conozco mis derechos. ¿Y tú? Porque pasé la última semana aprendiendo sobre los míos. Me acerqué a la cómoda y saqué una carpeta que había preparado para este momento. Estos son los documentos de protección de bienes que presenté el jueves. La casa ahora está en fideicomiso con disposiciones específicas para protegerla de reclamaciones fraudulentas. Nuestras cuentas de ahorros requieren doble firma para retiros importantes. Los fondos universitarios de la niña están en fideicomisos educativos que no se pueden tocar en un divorcio. Laura agarró la carpeta, con las manos temblorosas mientras leía. No puedes hacer esto. Estos documentos son... ¿Cuándo lo hiciste el jueves? ¿El mismo día que te despidieron por planear un fraude? Me miró con odio puro. Lucharé contra esto. Te llevaré a juicio y probaré que manipulaste nuestros bienes para ocultármelos. Buena suerte con eso. Todo lo que hice fue legal, debidamente documentado y diseñado para proteger los bienes que aporté a nuestro matrimonio. Mientras tanto, estás desempleado, enfrentas posibles cargos criminales por intento de fraude y se ha documentado que planeaste robarle a tu empleador. Cargos criminales. Pinnacle está considerando presentar cargos por intento de robo de información confidencial. Tu conversación con Rachel constituye conspiración para cometer fraude. La carpeta se le resbaló de las manos a Laura, esparciendo papeles por el suelo. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Quién eres?, susurró. Soy el hombre que pasó 12 años construyendo una vida con alguien a quien creía conocer. Dije. Soy el padre que no dejará que sus hijos sean utilizados como armas en la guerra de su madre contra su familia. Soy el esposo que confió completamente en su esposa hasta que ella me dio razones para no hacerlo. Laura se agachó y comenzó a recoger los restos dispersos. Papeles, sus movimientos mecánicos y derrotados. Esto no ha terminado, dijo sin mirarme. Sí, lo ha hecho, respondí. Se acabó desde el martes pasado por la tarde. Simplemente no lo sabías todavía. Salió de la habitación sin decir una palabra más. La oí hablar por teléfono abajo, probablemente llamando a Rachel para informarle que sus planes habían fracasado. Entonces oí cerrarse la puerta principal y arrancar su coche. Me acerqué a la ventana y vi cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo, pasando junto a las casas de los vecinos que aún creían que teníamos el matrimonio perfecto. Mañana llamaría a Mickey Harrison y empezaría los trámites de divorcio. Mañana empezaría el proceso legal para proteger a mis hijas del caos que su madre había creado. Pero esta noche, me senté en la silla junto a la ventana y lamenté el matrimonio que había muerto el martes por la tarde, eliminado por palabras pronunciadas entre copas de vino en la cocina que había construido con mis propias manos. Laura no volvió a casa esa noche ni la siguiente. Se estaba quedando con Rachel, según el mensaje de texto que envió el martes por la mañana. Necesito tiempo para pensar. No me contactes. No la contacté. En cambio, me concentré. Sobre mis hijas, que estaban confundidas por la repentina ausencia de su madre, pero aún no alarmadas. Laura viajaba mucho por trabajo, así que su ausencia no era inusual. Lo inusual era la tensión que percibían, como las conversaciones se interrumpían al entrar en las habitaciones. ¿Está bien, mamá?, preguntó Ver el miércoles por la noche mientras la ayudaba con la tarea de álgebra.
Tiene problemas con el trabajo, dije, lo cual era técnicamente cierto. Necesita espacio para aclarar las cosas. Están peleando mamá y tú. La pregunta que todo padre teme, formulada con la franqueza que solo los hijos poseen. Tenemos algunos desacuerdos, admití. Pero pase lo que pase entre tu madre y yo, no cambia lo mucho que las queremos a ti y a Hanie. Beth me observó el rostro con la intensidad que heredó de mí. ¿Te vas a divorciar? No podía mentirle. Todavía no lo sé. Quizás. Asintió solemnemente, procesando la información con más madurez de la que la mayoría de los adultos habrían mostrado. Si te divorcias, podremos Hanie y yo quedarnos contigo. La pregunta me rompió el corazón y me llenó de determinación al mismo tiempo. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tú y tu hermana estén a salvo y felices. Dije, es una promesa. El jueves por la mañana recibí una llamada de Mike Harrison. El abogado de David Laura me contactó. Quiere discutir los términos del acuerdo. Al parecer, está deseando resolver esto rápidamente. Su abogado mencionó algo sobre mudarse por una nueva oportunidad laboral. Por supuesto que lo hizo. Laura intentaba reducir las pérdidas y huir, probablemente con la esperanza de salvar algo antes de que su situación empeorara. ¿Qué tipo de acuerdo propone? Dividir todos los bienes al 50%, custodia compartida con ella teniendo la residencia principal, y manutención conyugal durante 3 años mientras retoma su carrera. Me reí, un sonido sin humor. Está delirando. Eso fue lo que le dije a su abogado. Dadas las circunstancias de su despido y la evidencia de fraude planeado, no está en posición de exigir nada. ¿Cuál es nuestra contraoferta? Estaba pensando que empecemos quedándote tú la casa y el taller, ya que tú los construiste y ahora están en fideicomiso. Ella recibe sus bienes personales y la mitad de los activos líquidos. Tú obtienes la custodia principal. Ella recibe visitas supervisadas hasta que puede demostrar estabilidad. Visitas supervisadas. David, ella planeaba desarraigar la vida de las niñas solo por lucro y actualmente está desempleada con posibles cargos penales pendientes. Cualquier juez de familia cuestionará su idoneidad como madre principal. Pasamos 1 hora discutiendo la estrategia. Para cuando colgué, me sentía cautamente optimista de que esta pesadilla terminaría sin destruir la vida de mis hijas. Ese optimismo duró hasta el viernes por la tarde, cuando Laura apareció en casa. Estaba en el taller cuando oí su coche en la entrada. Por la ventana, la vi salir y caminar hacia la puerta principal como si aún viviera allí. Vestía de forma profesional. Llevaba un maletín y parecía que se estaba preparando para una reunión de negocios en lugar de enfrentarse a su marido arreglado. La recibí en la puerta antes de que pudiera usar la llave. Las niñas están en la escuela, dije. ¿Qué quieres? Quiero hablar de nuestra situación como adultos. Los adultos no planean robar a sus jefes ni traicionar a sus familias. Se estremeció, pero mantuvo la compostura. ¿Puedo entrar? Esta sigue siendo mi casa, también. Me hice a un lado y la dejé entrar. Caminó hacia la sala y se sentó en el sofá como si nada hubiera cambiado, como si siguiéramos siendo la pareja que organizaba cenas y veíamos películas juntos en el mismo mueble. He estado pensando en todo lo que pasó, dijo. Cometí algunos errores. ¿Errores? Estaba enojada porque mi carrera se estancó. Sentía que no entendías la presión que tenía para triunfar. Dije cosas que no sentía. La miré fijamente, asombrada por su capacidad de reescribir la historia en tiempo real. No dijiste cosas que no sentías, Laura. Planeaste cosas que pensabas absolutamente. Ibas a robar cuentas de clientes, divorciarte de mí y llevarte a los niños. Eso no era hablar con ira. Eso era cálculo. Nunca te habría quitado a los niños. ¿En serio? Porque tengo una grabación que sugiere lo contrario. Su compostura se quebró un poco. ¿Me grabaste? Lo grabé todo después de darme cuenta de lo que estabas planeando. Un seguro en caso de que intentaras negarlo más tarde. Se quedó callada un largo rato, mirándose las manos. ¿Qué quieres de mí, David? Quiero que firmes los papeles del divorcio sin pelear. Quiero que aceptes la custodia compartida y que yo tenga la residencia principal. Quiero que te hagas responsable de las decisiones que nos trajeron aquí. Y si no lo hago, iremos a juicio y un juez escuchará las grabaciones de tu plan de cometer fraude y abandonar a tu familia. Tú decides. Laura se levantó y fue a la cocina, pasando la mano por las encimeras que había instalado. Te quise, dijo en voz baja. Al principio, te quise de verdad. Lo sé, dije. Yo también te quise. Eso es lo que hace que esto sea tan desgarrador. Se giró para mirarme y por un momento vi a la mujer con la que me había casado. Vulnerable,
insegura, humana. Tengo miedo, David. No sé qué voy a hacer sin mi carrera, sin esta casa, sin las niñas. Deberías haberlo pensado antes de decidir arruinar nuestras vidas. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por el frío cálculo que había llegado a reconocer. Bien, dijo, firmaré tus papeles, pero quiero la mitad de los activos líquidos y quiero visitas sin supervisión. Trato hecho, dije, sorprendiéndola con mi rápida aceptación. Ella esperaba una pelea, pero yo sabía algo que ella desconocía. La mitad de los activos líquidos ascendían a menos de $20,000 después de mi reestructuración estratégica, y las visitas sin supervisión carecían de sentido si ella planeaba mudarse de todos modos. Nos dimos la mano como socios, cerrando una transacción, lo cual supongo que éramos. Laura se fue esa tarde y nunca volví a verla como mi esposa. El divorcio se formalizó 6 semanas después, tal como habíamos acordado. Tomó su mitad de los activos líquidos, empacó sus pertenencias y se mudó a Arizona para un trabajo de ventas farmacéuticas que pagaba la mitad de lo que ganaba en Texas. Las chicas la visitaron 2 veces, una durante las vacaciones de primavera y otra durante las de verano. En ambas ocasiones regresaron temprano a casa quejándose de que el nuevo apartamento de su madre era pequeño y de que trabajaba constantemente. Después de la segunda visita, Beth preguntó si tenían que seguir yendo. «Tu madre te quiere», le dije. «Pero si no te sientes cómoda con las visitas, podemos hablar de alternativas». Nunca hablamos de alternativas porque Laura dejó de solicitarlas. Al parecer, su nueva vida no tenía espacio para hijas que una vez planeó usar como palanca. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, recibí una carta del departamento legal de Pinnacle Pharmaceuticals. Decidieron no presentar cargos penales contra Laura, pero sí iniciar una acción civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios relacionados con su plan de robo de información confidencial. La carta solicitaba mi cooperación como testigo. Presenté mi testimonio en las grabaciones que había realizado, ayudando a Pinnacle a obtener una indemnización que finalmente arruinó el nuevo comienzo de Laura en Arizona. Se declaró en bancarrota personal y regresó a Texas, donde trabajó para una pequeña empresa de suministros médicos por una fracción de su salario anterior. Las niñas y yo nos quedamos en la casa que había construido en el barrio donde hicimos amigos en la vida que Laura había intentado destruir. Beth continuó ayudándome en el taller, aprendiendo carpintería que le serían útiles en la escuela de ingeniería. Hanie descubrió su talento para el diseño, dibujando muebles que yo podía construir para las habitaciones de sus amigas. Éramos una familia más pequeña que antes, pero más fuerte. 2 años después del divorcio, conocí a Sara, quien en una barbacoa del barrio. Era viuda con un hijo adolescente, enfermera pediátrica que comprendía los desafíos de ser madre soltera. Nos lo tomamos con calma, construyendo confianza como yo construía casas, prestando especial atención a los cimientos y la estructura. Sara nunca intentó reemplazar a la madre de la niña. En cambio, se convirtió en algo que Laura nunca había sido, una verdadera compañera que apoyaba a nuestra familia sin intentar controlarla ni manipularla. El día que Sara y yo nos casamos, en el patio trasero de la casa que había construido, Beth fue mi padrino de boda y Hanie acompañó a Sara al altar. Fue una ceremonia pequeña a la que asistieron vecinos que habían visto nuestra familia reconstruirse tras la traición de Laura. Laura no asistió. Para entonces se había mudado a Oklahoma, trabajaba para otra empresa de suministros médicos y vivía sola en un estudio. A veces me preguntaba si alguna vez pensó en lo que había perdido. No solo la casa o el dinero, sino la oportunidad de ver crecer a sus hijas. La oportunidad de formar parte de algo más grande que su propia ambición. Pero sobre todo, no pensé en Laura en absoluto. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida. Había intentado arrebatarme, rodeada de gente que entendía que las familias se construyen sobre la confianza, no sobre las maquinaciones. Estaba demasiado ocupada enseñándoles a mis hijas que la integridad importa más que el éxito, que cumplir la palabra es más importante que progresar. Estaba demasiado ocupada agradeciendo haber estado bajo el fregadero esa tarde de martes, en el lugar y el momento adecuados, para escuchar la verdad sobre la mujer con la que me había casado. La verdad que me liberó para construir algo mejor.